He visto y he leído más de 100 horas de contenido para que tú no tengas que hacerlo. Y en solo 4 pasos te voy a enseñar cómo armar un CV que consiga entrevistas. Soy el S y te doy la bienvenida a este canal. Vamos con el video. En simple, para las empresas es una herramienta utilizada para saber si llamarte a entrevistas o no. Es decir, es una herramienta de decisión. Pero desde tu punto de vista es una herramienta para llamar la atención. Siempre piensa que hay cientos de candidatos para el puesto que estás postulando. Entonces, el destacar frente a otros va a ser clave para poder armar un muy buen CV. Por ejemplo, recuerda Netflix, un montón de contenido donde no sabemos qué ver o qué no ver y literalmente necesitamos más de una vida para revisar todo ese contenido si quisiéramos verlo. Tenemos que ser súper selectivos. Pasa un poco lo mismo en los procesos de selección. Hay tantos CVs y tanta información que simplemente los reclutadores tienen que tomar lo que sea más importante para poder tomar una decisión y no serán capaces de revisar todo el contenido. Así que llamar la atención es lo fundamental para tu proceso de selección. ¿Y qué no es el CV? El CV no es un listado de tu experiencia laboral, no es un resumen de cosas que has hecho. Podría parecer uno, pero no lo es. Un buen CV es una herramienta que permite a un reclutador, una reclutadora o una persona que lo esté viendo poder conocerte sin conocerte. Eso es lo importante. Es un juego de segundos. Literalmente en promedio, un reclutador se va a demorar 30 segundos hasta 1 minuto en revisar tu CV completo. No es ideal, pero es algo que tú te puedes aprovechar. De nuevo, pensemos en Netflix, YouTube o cualquier red social. Lo más importante es poder captar la atención. Si consigues esta atención, estás a un paso de que te llamen a una entrevista. Lo más importante es que siempre recuerdes que estás construyendo un CV para alguien más, no para ti mismo. Y hay 4 cosas que tú puedes usar para poder llamar mucho mejor la atención. El formato es muy importante y hay una discusión gigante respecto a si lo hago formal, lo hago informal, le pongo colores, no le pongo colores, y la verdad eso no importa mucho. Lo que importa es saber a qué persona le vas a enviar este CV. Y si esta persona es de una industria, digamos, creativa, muy probablemente los colores van a estar bien aceptados. Pero si es una industria más formal o el cargo, el rol al cual estás postulando es un poco más formal, bueno, muy probablemente algo más monocromático va a ser mejor. Pero recuerda siempre que es la persona. Trata de hacerle la vida más fácil. Tu rol es ayudar a la persona a entender la información que está en tu currículum vitae. La estructura también es parte del formato, sin embargo vamos a hablar de eso un poco más adelante. El cuadrante superior es el área más subvalorada de armar un CV. Muchas personas dicen simplemente voy a poner mi nombre y mi información y con eso basta. Pero de hecho te tengo una pregunta, ¿qué CV te parece más interesante? ¿El de la derecha o el de la izquierda? En el 99% de los casos este CV generalmente es mejor. ¿Por qué? Porque saca información que no necesita el reclutador y agrega información que sí necesita. Respecto a tu experiencia laboral, partamos con lo obvio. Nunca comiences desde el principio hasta el fin. Siempre en tu CV comienza desde el último trabajo que tuviste hacia el principio. Esto le permitirá al reclutador o a la reclutadora entender, 1, ¿cuáles fueron las últimas habilidades que estuviste trabajando? 2, ¿cuáles fueron tus últimas responsabilidades? Y 3, le contará más o menos una historia desde final al inicio de qué es lo que has hecho. De hecho, ¿nunca has tomado un libro y has ido hasta la parte que necesitabas porque querías leer algo en particular? ¿O un video y lo adelantaste hasta el final para llegar más o menos a la conclusión? En un CV, cuando tenemos 30 segundos para leerlo, básicamente hacemos eso. Luego tenemos el cuadrante sobre mí, o sea, no sobre mí, sobre ti, pero el área se llama sobre mí, pero es sobre ti, no es sobre mí. Bueno, tú me entiendes. Lo que voy a decir va a sonar súper polémico, porque hay mucha gente que dice que esta área no debería existir, y yo la verdad estoy un poco en desacuerdo. Dentro de mi experiencia laboral, trabajando con muchas personas que han encontrado trabajo, las personas que más entrevistas han conseguido siempre tienen bien escrita esta área. Y las que no lo tienen, en general les cuesta un poco más encontrar entrevistas. ¿Y qué es esta pequeña parte? Es simplemente 1 o 2 párrafos de no más de 3 líneas cada uno, donde tú agregas y complementas información para que una reclutadora o un reclutador pueda entender algo adicional que no está en tu experiencia laboral o en tu educación. Algo sobre ti.
Para entenderlo, una mala forma de escribirlo sería la siguiente. Hola, soy Ezequiel. Trabajé en YouTube, haciendo videos de YouTube. Y estudié en la Universidad de King's University of S. No, por favor, no hagas eso. No hables de cosas que ya están en tu CV. Habla de tus intereses, habla de qué es lo que te gusta, habla de por qué te encantaría trabajar en esta organización. Habla un poco de cosas que no estén en el CV, de modo que la persona pueda complementar la información que ya leyó en tu experiencia laboral y diga como, a ver, tengo muchas personas con este perfil, pero mira, acá tengo a alguien que además tiene esto, que es muy interesante. Una buena técnica para escribir este párrafo es responder esta pregunta. ¿Qué aspecto de mi vida complementa mi experiencia profesional para esa empresa y para ese cargo? Usualmente, aunque este párrafo esté al principio de tu CV, es lo último que leen. Así que siempre ten en cuenta que ya van a haber leído tu experiencia laboral y tu educación. Así que juega con eso y agrega algo que complemente esa experiencia laboral y esa educación. Vamos a la estructura, una parte que particularmente no me gusta tanto, porque se habla mucho que la estructura lo es todo, y en mi experiencia, si bien es importante, no es lo más importante. Pero hay ciertas cosas que si lo logras bien, vas a poder tener muchas más chances de conseguir entrevistas. Lo más importante es la simpleza y la claridad. Mantén simple las cosas. Si tratas de sobrecomplejizar qué es lo que quieres lograr, muy probablemente vas a confundir a quien esté leyendo tu CV, de modo que puedan entender todo lo que tú quieres decir y no restes puntos por sobrecomplicar las cosas. Una buena organización para tu CV sería la siguiente: cuadrante superior, sobre mí, experiencia laboral, educación y extras. Habilidades, cursos que has hecho, si es que hay una certificación que tienes, todos los extras van al final. Por otro lado, hagamos un contrato entre los dos. Nunca, nunca, nunca hagas CVs de más de 2 páginas. Ya 2 páginas es mucho, así que intenta mantenerlo lo más simple posible. Trata de resumir lo que más puedas para que todo se condense en máximo 2 páginas. O si no, te va a pasar algo como esto. ¿Ya revisaste al candidato Ezequiel? Ah, ese, el que tiene el CV de 3 páginas. Sí, ese. Bueno, el que sigue. Probablemente el 80% de la información más importante para un reclutador o una reclutadora está contenida dentro de tu experiencia laboral. Entonces tenemos que utilizar esta parte muy bien. Lo primero, nunca utilices textos muy largos para explicar qué es lo que has hecho. Utiliza separadores, estos bullet points que ayudarán a la persona, primero a entender y segundo a que sea más fácil de leer. Por otro lado, no pongas más de 4 o 5 puntos. He visto experiencia laboral con infinitos puntos y parece una descripción de cargo en sí misma. Entonces no hagas eso. 4, 5 puntos. ¿Y qué vas a agregar dentro de esos puntos? Generalmente logros o cosas que pudiste hacer dentro de la organización. El problema es que no tienes que poner cosas subjetivas, sino más bien cosas bastante concretas. Es muy distinto decir, logré crecer las ventas, que aumenté las ventas en un 5% durante el mes de enero. Trata de poner metas concretas, objetivas, para que la persona que esté leyendo entienda. Lo subjetivo no es necesariamente falso. Sin embargo, desde ojos ajenos es más difícil creerlo. Trata de apuntar siempre a cosas muy objetivas. Estamos en una era de personalización. Todo es personalizado. Desde el contenido que vemos en YouTube, el contenido que vemos en nuestras redes sociales. Siempre nos llega más de lo que nosotros queremos ver. Y eso es muy importante, porque incluso con tu CV puedes hacer exactamente lo mismo. De hecho, imagínate recibir un correo electrónico que diga algo así como: hola, cliente, gracias por la compra de tu producto. Horrible, ¿cierto? Te recomiendo maximizar la personalización y te dejo mi técnica favorita, el círculo de la personalización. Acabo de inventar el nombre. Funciona así: vas a personalizar en 3 niveles. Primero, industria o mercado. Siempre haz estas preguntas. 1. ¿Qué palabras, tecnologías o elementos se utilizan constantemente en esta industria? 2. ¿Qué ha sucedido últimamente en esta industria? Y 3, y probablemente lo más importante, ¿qué está aquejando la industria hoy día? Esas 3 preguntas te podrán ayudar a entender cómo personalizar tu CV para una industria. No necesitas nada muy específico o muy complejo, pero sí necesitas fuentes confiables para que sepas efectivamente qué está pasando en la industria hoy día. El segundo círculo es la empresa. Lo primero y lo más importante es pregúntate: ¿qué venden? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen?
trata de informarte respecto a la operación de la empresa. Lo segundo, ¿cuáles son los desafíos más importantes? ¿Cuáles son las cosas que esta empresa dice que quiere lograr, dice que quiere conseguir? Además, ¿de qué están orgullosos? Siempre podemos ver de qué está orgullosa una empresa. Y tercero, y no menos importante, ¿existe una visión o una misión en la empresa? ¿Existen valores corporativos? ¿Existen informaciones transversales respecto a cómo se comporta esta empresa? Acá te aconsejo revisar la página web y las redes sociales de la empresa. Y además, trata de buscar a ciertas personas de la empresa a ver si es que hay alguien que está constantemente publicando en plataformas como LinkedIn. Eso te va a ayudar mucho a entender más o menos cuál es la información que se está compartiendo hacia afuera. Básicamente, ve que postean. Y el tercer círculo que probablemente más vas a utilizar para personalizar es el cargo rol. Primero, ¿cómo se llama el rol? ¿Qué es lo que piden en general en este rol? Segundo, ¿cuáles son los requisitos excluyentes del rol? ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar? Y tercero, si puedes entender qué harás en el día a día y cómo te van a medir, mucho mejor. Acá es bastante simple. Anda a la descripción de cargo y léela. No una, no dos, no 3 veces, muchas veces. Entre más veces leas una descripción de cargo, más vas a entender qué es lo que necesita la empresa. Eso es bien importante porque esa información es valiosísima para ti para poder hacer una buena personalización. Algo muy importante que te quiero decir es que personalizar no significa mentir. Utiliza estos círculos para poder personalizar y traducir tu experiencia laboral, traducir tu educación y traducir lo que has hecho a un lenguaje que para la persona que está leyendo tu CV haga mucho más sentido. Eso es la personalización. Y te voy a mencionar 2 cosas muy importantes antes de terminar. Lo primero, el CV no es para ti. Trata de ayudar a las personas a conocerte. Trata de ayudar a las personas a que entiendan un poco sobre ti. Si les haces el trabajo más fácil, mayores posibilidades tienes de que quieran que tú pases a la siguiente fase. Y segundo, no te preocupes si tu postulación demora entre 2 a 3 horas o incluso más. Hacer una buena postulación para un buen cargo siempre es muy importante. Recuerda siempre tener ojo con cuándo se postearon las vacantes. Si es hace mucho tiempo o son vacantes que literalmente no calzan mucho o no te interesan, no les dediques tiempo, no postules a esas, enfócate en las que son importantes para ti. Así que nada, estaré subiendo videos constantemente, espero te suscribas, espero que también te sirva bastante este canal. Quiero agregar mucho valor a quienes están buscando trabajo, pero al mismo tiempo tengo experiencia laboral trabajando en Chile, Latinoamérica, Londres, así que probablemente voy a compartir una que otra cosa interesante para ti. Así que nos vemos en un próximo video y que estés muy bien.